La realidad que experimentas ahora no está siendo creada en este momento. Fue decidida en un lugar y un tiempo que tu memoria consciente no alcanza, pero que tu biología sigue ejecutando con absoluta precisión. Cada síntoma que aparece en tu cuerpo, cada fluctuación en tu cuenta bancaria, cada repetición emocional que vives como coincidencia o mala suerte, es simplemente un eco de una decisión vibracional registrada antes de que supieras hablar. Y lo más inquietante es esto: esas decisiones no están encerradas en el pasado. Siguen activas, como programas corriendo en segundo plano, hasta que alguien, tú, las desactive conscientemente. Lo que este libro va a decirte no es cómodo, pero es lo único que puede liberarte. No estás enfermo. Estás reproduciendo un patrón temporal mal cerrado. No eres pobre. Estás sosteniendo una frecuencia que no ha sido actualizada. Ni tu salud ni tu prosperidad responden a lo externo. Responden a tu relación con el tiempo. Porque el tiempo no es un río que fluye hacia adelante. Es un campo vibratorio que organizas con tu percepción. Y hasta que no lo domines, serás su esclavo. La idea de que el pasado ya ocurrió, el presente es real, y el futuro es incierto es una ilusión diseñada para mantenerte en obediencia energética. Desde la física cuántica hasta los evangelios gnósticos, todo apunta a lo mismo. La realidad no existe hasta que alguien la observa, y lo observado depende de la calidad vibracional del observador. Tu cuerpo no recuerda años, recuerda estados. Y tu cuenta bancaria tampoco responde a tus horas de trabajo, sino al nivel de permiso vibracional que puedes sostener. Esto no es metáfora. Es neurofisiología. Es mecánica cuántica. Es alquimia espiritual. Este no es un libro sobre abundancia ni sobre sanación. Es una demolición racional del tiempo lineal como estructura de control, y una reconstrucción consciente del observador que puede, si se lo permite, alterar tanto su salud como su economía reescribiendo el pasado, desactivando el presente tóxico y sosteniendo el punto cero desde donde toda creación verdadera nace. No estás aquí para esforzarte más. Estás aquí para recordar cómo se reprograma la matriz. Y este libro te lo va a mostrar, partícula por partícula. Reescribe tu pasado, cura tu cuerpo, crea tu fortuna. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El programa del tiempo, la trampa que sostiene tu enfermedad y tu deuda. La mente humana no experimenta el tiempo, lo fabrica. El tiempo, tal como lo concibes, como una secuencia lineal de causas y efectos, con pasado detrás, futuro adelante y un presente fugaz que nunca se detiene, no es una estructura objetiva del universo, sino una forma mental impuesta sobre la conciencia para organizar la percepción. Esta fabricación del tiempo no fue diseñada por accidente. Es un programa operativo implantado en el plano inferior de la conciencia, reforzado por la educación, la biología, la memoria emocional y el lenguaje. Y su propósito oculto es mantenerte anclado a estados de repetición, enfermedad y escasez. Comprender esta arquitectura es el primer paso hacia la soberanía interna. Los antiguos sabios no medían su vida en años, sino en ciclos de conciencia. El alma, dijeron los gnósticos, no pertenece al tiempo, sino que es lanzada a él tras su caída en la densidad material. El Evangelio de la Verdad, uno de los textos descubiertos en Nag Hammadi, afirma que el olvido de la fuente es lo que genera el mundo ilusorio, y el tiempo es la manifestación más densa de ese olvido. No envejeces por años, envejeces por desconexión. No enfermas por azar, enfermas por permanencia vibratoria en líneas temporales de culpa, estrés o deuda emocional. Y el dinero que no tienes no está lejos. Está bloqueado en una línea que no puedes cruzar mientras sigas creyendo en la continuidad cronológica de tu falta. En neurobiología,
Se sabe que el cerebro no distingue entre una experiencia vivida y una imaginada con suficiente intensidad emocional. El hipocampo graba los eventos, pero es el sistema límbico, el núcleo emocional, el que determina qué información queda activa. Esto significa que tu cuerpo no responde al tiempo, sino a la caridad emocional que aún vibra dentro de ti. Si una experiencia de pérdida, humillación o carencia quedó impresa con suficiente fuerza, su carga permanece activa como si estuviera ocurriendo ahora, generando cascadas hormonales, contracción inmunológica y bloqueos energéticos que se convierten en síntomas físicos y patrones financieros. La deuda, entendida no solo como dinero que falta sino como energía que se percibe no recibida, se codifica exactamente igual que un trauma. No hay diferencia fisiológica entre un individuo que sufrió abandono infantil y otro que vive angustia por no tener ingresos suficientes. Ambos activan cortisol, disfunción en la corteza prefrontal y bloqueos en el campo electromagnético del corazón. Esto es clave, tu economía y tu biología no son distintas, sino manifestaciones del mismo programa temporal. Ahora bien, ¿cómo se activa este programa? En primer lugar, por repetición estructural. Desde la infancia, el lenguaje establece un marco mental lineal. Se te enseña a decir cuando sea grande, cuando tenga dinero, cuando me cure, después de, y así se entrena la conciencia a diferir la plenitud. El verbo se convierte en cárcel. Este lenguaje no es inocente, es una tecnología simbólica diseñada para mantenerte en un estado de espera vibracional. El verbo es el vehículo del logos, y si el logos es torcido, la creación también lo es. Desde la psicología profunda, Carl Jung afirmaba que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Pero lo que no se comprende es que ese destino no es el futuro, sino una repetición holográfica del pasado no integrado. El subconsciente, como estructura atemporal, no avanza, repite. Su tarea no es crear novedades, sino conservar lo que fue cargado con emoción intensa. Por eso sigues enfermando igual que tu madre, ganando lo mismo que tu abuelo, repitiendo relaciones donde pierdes poder o energía, sin importar cuánto leas o cuánto te esfuerces. La física moderna, en especial desde el principio de indeterminación de Heisenberg y la interpretación de Copenhague, ha derribado la noción de que existe un tiempo objetivo independiente del observador. Toda medición, todo evento observado, depende del punto de referencia desde donde se mire. Esto implica que la conciencia que observa crea el marco temporal del evento. Si el observador cambia, el tiempo asociado al evento también puede modificarse. Esta es la base científica que confirma lo que los místicos han dicho durante milenios, que lo que llamamos realidad no es más que una resonancia entre el campo de conciencia y la estructura que lo contiene. En el Zohar, el libro central de la cábala mística, se enseña que el tiempo fue creado como un recipiente para el alma caída. Pero también se afirma que quien domina el tiempo, domina el mundo. Por eso los sabios hebreos estructuraban su día según ritmos sagrados, alineando pensamiento, palabra y acción con las sefirot del árbol de la vida. En este modelo, el dinero es energía de Od, esplendor, que fluye solo cuando el canal de Tiferet, corazón, está libre de cargas temporales. Esto quiere decir que la abundancia es el resultado de habitar un presente sin pasado activo. En el momento en que tu memoria se disuelve como referente absoluto, el canal se abre. ¿Qué ocurre entonces si el pasado no es una historia fija sino una carga vibratoria que aún pulsa? ¿Y si el futuro no es una posibilidad remota sino una frecuencia ya activa en otra línea de existencia? Lo que cambia tu vida no es el esfuerzo físico, ni la acumulación de conocimiento, ni el tiempo que pasa, sino el momento en que decides que el tiempo ya no es tu Dios. Esta es la ruptura que no enseñan en las escuelas ni en los templos modernos. Porque quien ya no cree en la linealidad temporal es imposible de controlar, no obedece, no espera, no necesita permiso. En términos energéticos, el cuerpo humano funciona como una antena. Cada célula tiene polaridad eléctrica, cada órgano emite una frecuencia específica, y el corazón genera un campo magnético 5,000 veces más potente que el del cerebro.
Cuando esta antena está alineada con un recuerdo doloroso no resuelto, aunque haya ocurrido hace 20 años, el cuerpo emite la señal de ese pasado, y por coherencia cuántica, atrae eventos, relaciones y enfermedades que coincidan con esa señal. Este es el mecanismo por el cual el tiempo no es una línea, sino una prisión vibracional. Los antiguos alquimistas sabían que para transmutar el plomo en oro, primero había que alterar la percepción del tiempo. Por eso usaban símbolos como el uroboros, la serpiente que se muerde la cola, que representa el eterno presente. El verdadero oro no era el metal, sino el acceso al punto fuera del tiempo desde donde se podía reescribir el cuerpo y el destino. Lo sabían Hermes Trismegisto, los faraones, los sabios Vedas y los iniciados del desierto. Y por eso ese conocimiento fue ocultado, perseguido o ridiculizado. Porque el que ya no teme al pasado ni depende del futuro es libre en todos los planos. Si hasta ahora has vivido atrapado en una enfermedad o una lucha económica constante, no busques la causa en tus acciones actuales ni en tu genética. Búscala en la línea vibratoria a la que estás suscrito por default. Mientras no salgas de esa línea, que no es cronológica, sino emocional y perceptual, tu realidad no cambiará, por mucho que lo intentes. La salida no es hacia adelante, es hacia fuera del tiempo. El tiempo no es el escenario donde ocurren los eventos, es el molde que los repite. Romper ese molde no es una metáfora, es una reprogramación estructural. Y eso es lo que comenzaremos a hacer a partir del próximo capítulo. Capítulo 2. El alma como observador cuántico, la realidad no ocurre hasta que tú la decides. La realidad, tal como la experimentas, no es el resultado de lo que ocurre afuera, sino de la forma en que observas. Esta afirmación, que por siglos fue patrimonio exclusivo de las escuelas esotéricas y de los iniciados, hoy comienza a encontrar su eco en los laboratorios de física cuántica, donde el acto de observar ya no es una acción pasiva, sino un evento activo de creación. Si la realidad se comporta como partícula o como onda dependiendo de si es observada o no, entonces el alma que observa no está simplemente registrando lo real, lo está determinando. El alma no es un concepto poético ni un adorno religioso. Es la estructura de conciencia que permanece fuera del tiempo y que, al vincularse con un cuerpo, proyecta una percepción del mundo que llamamos experiencia. En su estado puro, el alma no percibe dualidad, no conoce enfermedad ni carencia, y tampoco interpreta lo que observa como separado de sí. Pero al encarnar, toma un punto de vista, una posición específica en el campo cuántico, desde donde observa y por lo tanto, colapsa una posibilidad entre infinitas. Esta elección, sostenida en el tiempo, se convierte en lo que el individuo llamará su vida, su suerte o su destino. El Corpus Hermeticum enseña que el ser humano es un microcosmos que contiene en sí la estructura del todo. No es parte del universo, es el universo observándose desde un punto particular. Esta doctrina, lejos de ser mística en el sentido vago del término, implica una enorme responsabilidad. Porque si lo que vives no es lo que te tocó, sino lo que observas con creencia sostenida, entonces nadie más está escribiendo tu realidad. En términos herméticos, el alma es el espejo del todo, y lo que aparece reflejado no depende del espejo, sino del ángulo desde el cual se dirige la mirada. En física cuántica, esto se expresa como el colapso de la función de onda. Un sistema cuántico existe en múltiples estados simultáneos, lo que se conoce como superposición, hasta que es observado. Al ser observado, el sistema colapsa en una sola posibilidad, la que fue medida. La paradoja es que, antes de observar, no hay un estado definido. Todo es potencial. Pero el acto de mirar desde una intención específica genera una elección. Lo que no se ha observado, no se ha manifestado. Y lo que ya se ha observado, puede ser reobservado desde otra frecuencia para colapsar en una nueva forma. Aplicado al cuerpo humano, esto significa que lo que llamamos enfermedad no es una entidad objetiva, sino una posibilidad vibratoria que se ha vuelto real por el acto constante de observarla como tal. El diagnóstico, las creencias heredadas, las imágenes internas y las emociones que se sostienen como narrativas no hacen más que confirmar ese colapso.
Pero si el observador cambia su punto de enfoque, si la conciencia comienza a proyectar otra vibración, entonces el sistema puede reestructurarse. Hay casos documentados donde enfermedades supuestamente irreversibles desaparecieron al modificar radicalmente el sistema de creencias y emociones del paciente. Lo que cambió no fue la biología, fue el ángulo del alma. Lo mismo sucede con el dinero. La carencia no es una cosa, sino una forma de observación sostenida. Cuando una persona afirma que no tiene, lo hace desde un punto de vista cargado de memoria, comparación y juicio. Esa mirada genera una señal electromagnética que es registrada por el campo cuántico, el cual, por coherencia, responde con eventos que validen esa observación. El universo no premia ni castiga, resuena con el observador. Por eso hay quienes, en medio de una crisis económica global, prosperan como si vivieran en otro planeta. Lo hacen, en cierto modo, porque habitan otro campo vibracional. Observan desde otra línea de realidad. Un experimento realizado por el físico John Wheeler planteó lo que se conoce como la lección retardada. En este experimento, se demostró que el acto de observación podía afectar no solo el resultado de un evento, sino su pasado. Es decir, una partícula podía comportarse como onda en el momento 1, pero si se decidía observarla en el momento 2, su comportamiento en el momento 1 se modificaba como si siempre hubiese sido partícula. Esto rompe con toda noción de causalidad lineal. Y al mismo tiempo, confirma lo que los textos antiguos ya afirmaban: la conciencia no solo crea lo que viene, también reestructura lo que fue. De aquí surge la posibilidad de reescribir lo que el cuerpo vivió y lo que el dinero representó. La clave está en abandonar el papel pasivo de espectador y asumir la posición de observador consciente. Esto no es pensar positivo. Es reconfigurar el sistema operativo desde el cual la conciencia observa. Es como si en una sala de cine, el espectador descubriera que no está viendo la película, sino proyectándola. Y que al cambiar el proyector, el filme entero cambia, incluyendo lo que ya ocurrió. Aquí es donde comienza el verdadero trabajo interior. No se trata de manipular lo externo, sino de observar lo interno que lo crea. Y para ello, debes convertirte en un nuevo tipo de observador. No aquel que reacciona, sino aquel que elige. No el que repite lo que cree ver, sino el que sabe que lo que ve es lo que eligió sentir. Esta es la base del ejercicio que ahora te propongo. Cierra los ojos. Imagina una escena que represente una experiencia dolorosa, ya sea de salud o de dinero. No la evites. No la rechaces. Obsérvala como si fueses un científico del alma. Percibe sus colores, su temperatura, su sonido. Luego, sin cambiar la escena aún, cambia tu posición. Imagina que ya no estás dentro del cuerpo del que sufre, sino como un ser elevado, sin juicio, observando desde una dimensión donde todo es neutro. Desde ese ángulo, vuelve a mirar la escena. Nota cómo cambia su vibración. Ahora añade un elemento, una palabra, un símbolo, una intención que transforme el campo. Puede ser algo como liberado, cumplido o sanado. Déjalo entrar. Observa de nuevo. Y registra cómo esa escena comienza a colapsar en una nueva posibilidad. Este acto no es imaginación pasiva. Es tecnología espiritual aplicada. Cada vez que realizas este proceso, estás alterando la codificación vibratoria de un evento. Lo que el cuerpo antes traducía como dolor, puede ahora ser entendido como señal. Lo que la mente percibía como pérdida, puede ser visto como tránsito. Y en esa nueva observación, la biología responde, la economía cambia, y el universo reescribe tu historia. Este ejercicio, si se repite con disciplina, comienza a alterar tu línea de realidad. Porque estás cambiando el ángulo de tu alma. Estás recordando que no eres víctima del mundo que ves. Eres el que lo observa y, por tanto, el que lo decide. Y lo que decides observar con verdad, transforma lo observado. Así opera el alma fuera del tiempo.
Capítulo 3. Revisión del pasado, cómo reescribir recuerdos, cuerpos y cuentas. El pasado no es lo que ocurrió, es lo que sigue ocurriendo vibracionalmente dentro de ti. Lo que llamas memoria no es un archivo muerto, sino una corriente activa de energía psicoemocional que, si no es disuelta, continúa proyectando realidades que tú atribuyes al azar, al karma o a las circunstancias. Sin embargo, el pasado no existe como una secuencia cerrada, externa o lineal. Existe como una grabación sostenida en el subconsciente, la cual puede ser reeditada con suficiente conciencia, precisión y energía emocional reconfigurada. Esta no es una metáfora psicológica. Es una ley vibracional que afecta directamente tu biología, tus finanzas y la trayectoria entera de tu vida. Desde el punto de vista neurológico, los recuerdos no están almacenados como archivos digitales en un disco duro. Cada vez que accedes a un recuerdo, lo reactivas químicamente, lo modificas ligeramente, y lo vuelves a guardar en función de tu estado emocional actual. Este fenómeno, conocido como reconsolidación de la memoria, ha sido ampliamente estudiado en neurociencia cognitiva y demuestra que lo que llamamos pasado es, en realidad, un presente que se regenera con cada evocación. Lo que cambia no es el hecho, sino el significado, y como el cuerpo responde a significados y no a hechos, el cuerpo también cambia. La epigenética confirma esto: los genes no son activados por eventos, sino por la percepción emocional del evento. En este marco, la enfermedad no es simplemente una disfunción fisiológica, sino una interpretación persistente de un hecho no resuelto. La dolencia es la cristalización de una narrativa que quedó grabada en el sistema límbico como verdad absoluta. La pobreza, del mismo modo, es una consecuencia directa de una historia que el subconsciente sigue contando como si fuera presente. En ambos casos, no se trata de lo que ocurrió, sino de cómo fue codificado vibratoriamente en el sistema nervioso, en el campo energético y en la identidad emocional. Neville Goddard enseñó con una lucidez insólita que el pasado podía ser revisado. No como terapia simbólica, sino como reprogramación vibracional real. En sus palabras, lo que revives con emoción ahora, cambia el eco vibratorio de aquello que llamas ayer. Y cuando cambia el eco, cambia el reflejo que el mundo te devuelve. Este principio, aplicado con precisión, no solo transforma el estado emocional del individuo, sino también las condiciones materiales que dependen de él. Hay registros de personas que, tras realizar la revisión mental de un evento traumático, experimentaron mejoras espontáneas en enfermedades autoinmunes o ingresos económicos sin causa aparente. La razón es simple: el observador cambió la carga del recuerdo, y al hacerlo, modificó la frecuencia de la realidad que atraía. Para comprender esto en profundidad, debemos entender que todo recuerdo es una estructura tridimensional de información. Contiene imágenes, sensaciones físicas, emociones, palabras y esto es crucial, un juicio interpretativo. Este juicio es el ancla energética que lo fija en la memoria como una verdad inamovible. Si el recuerdo fue, mi padre me abandonó y eso me hizo débil, el juicio genera una identidad. Y esa identidad sostiene comportamientos, síntomas y límites financieros o relacionales. Pero si el observador logra desactivar el juicio, por ejemplo, mi padre me abandonó, y eso me hizo buscar mi poder interno, entonces todo el sistema asociado al recuerdo comienza a desmoronarse, liberando la energía atrapada en forma de dolor o escasez. Esto no implica justificar los hechos, sino trascender su vibración. Lo que el cuerpo necesita no es que el evento cambie, sino que su codificación emocional se libere. A nivel fisiológico, esto implica un cambio inmediato en la química cerebral. Se reduce la secreción de cortisol, se activa la dopamina asociada al alivio y se regula el eje hipotálamo pituitaria adrenal. A nivel celular, los genes que estaban siendo activados por la emoción negativa dejan de expresarse. Es lo que Bruce Lipton llama biología de la creencia. Pero esta creencia no es intelectual. Es una reconfiguración sentida, una nueva forma de observar el recuerdo desde un estado de conciencia superior. Ahora,
cómo opera esta reconfiguración cuando se trata del dinero. El patrón económico de una persona no está definido por su trabajo ni por su entorno social. Está definido por las imágenes emocionales asociadas al valor, al merecimiento y al intercambio. Un individuo que, de niño, vio a sus padres sufrir por dinero, o que recibió mensajes negativos acerca de la riqueza, del tipo «el dinero corrompe», «los ricos son egoístas», «hay que trabajar duro para apenas sobrevivir», internaliza una narrativa de escasez que se convierte en su marco perceptual. Aun si después adquiere conocimientos o habilidades, el subconsciente continuará filtrando las oportunidades en función de esa vieja historia. Cambiar esta narrativa no es solo cambiar lo que se cree, es cambiar el punto desde el cual el alma observa su historia. Por eso la revisión no puede ser un acto intelectual. Debe ser un acto emocional, vibracional, total. Requiere revivir el recuerdo con presencia, alterar su atmósfera interna y sostener la nueva imagen hasta que reemplace el patrón anterior. Esta práctica, cuando se realiza con intención, genera un fenómeno conocido como neurogénesis emocional dirigida, la creación de nuevas conexiones sinápticas asociadas a significados nuevos. Y como el cerebro es plástico, si la nueva narrativa se repite con suficiente intensidad, se convierte en el nuevo centro de gravedad del ser. Imagina que una persona recuerda constantemente una experiencia en la que fue traicionada, y esa memoria la ha llevado a cerrar su corazón, a sabotear relaciones y a proyectar desconfianza constante. Ese recuerdo no está en el pasado, está en su campo, generando vibraciones que atraen más situaciones de abandono. Si esa persona, en un estado de conciencia expandida, entra de nuevo a esa memoria y observa el evento como oportunidad de despertar, como señal de su capacidad para soltar, como momento iniciático que le reveló el valor del discernimiento, entonces todo el sistema emocional cambia. Y al cambiar la frecuencia, cambia el futuro. No por magia, sino por coherencia vibratoria. Este principio se aplica a todas las áreas, el cuerpo, las finanzas, las relaciones, incluso la percepción del tiempo. En un experimento realizado por la Universidad de Northwestern, se observó que los participantes que eran guiados a reinterpretar conscientemente un evento negativo con una emoción nueva, no solo alteraban su respuesta fisiológica, sino que su cerebro registraba la nueva versión como más real que la original. Esta superposición narrativa demuestra que el pasado puede ser sustituido como fuente de información dominante. En términos espirituales, esto implica que el alma puede volver sobre sí misma y reordenar su trayecto sin romper la ley, porque la ley no exige fidelidad al dolor. Exige coherencia con lo verdadero. Y lo verdadero no es lo que ocurrió, sino lo que el alma decide que signifique. Lo que el alma resignifica, el universo reestructura. Por eso, quien revisa el pasado, no solo se sana, se rediseña. Lo que ayer fue cadena, puede hoy convertirse en escalera. Quien domine esta técnica no necesita más que una cosa, presencia absoluta al momento de revivir el recuerdo. No sirve imaginar a medias, ni simular emociones. Debe encarnarse el nuevo significado hasta que la emoción cambie, hasta que el cuerpo lo crea, hasta que el campo lo registre. Cuando eso ocurre, la enfermedad pierde su sustento y la pobreza su raíz. Porque el recuerdo que la sostenía ha sido desmontado desde dentro. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esa linealidad emocional del tiempo crea procesos de envejecimiento y deterioro. Pero ya ahora sabes esto, tu historia puede ser reescrita. Y al hacerlo, tu cuerpo, tus cuentas y tu mundo comenzarán a contarte una historia distinta. Capítulo 4. El tiempo como enfermedad. ¿Por qué el cuerpo se deteriora y el dinero se escapa? La mayoría de los seres humanos envejece no porque así lo dicte la biología, sino porque así lo ordena su marco mental. La vejez no es una etapa del cuerpo, es una programación colectiva que, al ser sostenida sin conciencia, imprime su curva de decadencia sobre las células, las emociones y las finanzas. El deterioro físico, las enfermedades crónicas, la fatiga vital y la pérdida progresiva de capacidad económica no son procesos naturales.
son el resultado directo de haber asumido el tiempo como eje rector de la experiencia. El cuerpo y el dinero no responden a los años ni a los ciclos económicos externos, sino a la caridad emocional del observador que ha sido entrenado para medir su vida en función de una línea que va de lo joven a lo viejo, de la posibilidad a la decadencia, del crecimiento a la pérdida. Esta línea es la enfermedad. En el instante en que se acepta que hay un antes mejor y un después peor, comienza el proceso de deterioro. Desde ese momento, el sistema endocrino se adapta a un relato de desgaste inevitable, las células comienzan a responder con menor replicación, y el sistema inmune deja de operar como agente de regeneración para asumir funciones de contención. Esto no lo produce el cuerpo, sino la mente. En el año 2009, la Universidad de Yale publicó un estudio en el Journal of Personality and Social Psychology que demostró que las personas con percepciones negativas del envejecimiento presentaban deterioro físico y cognitivo significativamente mayor, incluso controlando factores genéticos y de salud previos. El pensamiento no acompaña al envejecimiento, lo activa. Esta percepción de desgaste continuo no se limita al cuerpo. También afecta la forma en que la conciencia se relaciona con el flujo material, especialmente con el dinero. Un sistema nervioso que sostiene la expectativa de pérdida, porque cree que el tiempo trae consigo menos oportunidades, menos vitalidad, menos valor, genera una frecuencia vibracional de deuda emocional, que se manifiesta como deuda económica. El sujeto entonces observa que tiene menos ingresos, menos seguridad, menos disponibilidad de recursos, y lo atribuye a la edad, a la economía o a la mala suerte, cuando en realidad está experimentando una resonancia exacta con la línea temporal que sostiene su deterioro percibido. Desde la epigenética, se sabe que la expresión genética no está determinada por la información del ADN en sí, sino por los estímulos del entorno, especialmente por las señales bioquímicas originadas en el estado emocional. Bruce Lipton ha demostrado que una célula extraída del cuerpo humano y colocada en un ambiente químico distinto puede regenerarse o morir, dependiendo del tipo de señal que reciba. Si ese ambiente es hostil, por presencia de hormonas del estrés como el cortisol, la célula detiene procesos de crecimiento y se protege. Si el ambiente es coherente, nutritivo, lleno de señales de seguridad y expansión, la célula se activa y se renueva. Esta lógica también aplica al sistema económico del individuo. El flujo material se abre o se cierra según la calidad del entorno vibracional que emite el sujeto. Y ese entorno no está fuera de él, es él. Cuando una persona comienza a vivir desde la expectativa de pérdida, cuando siente que su cuerpo ya no es el mismo, que el dinero cuesta más que antes, que el tiempo pasa y nada cambia, lo que está haciendo no es describir una realidad, sino ordenando al campo cuántico que colapse en esa posibilidad específica. El universo no escucha tus palabras, responde a tu campo. Y si el campo está imantado por un relato de decadencia, de esfuerzo creciente y resultado menguante, entonces la materia cumple su función obediente, se contrae. El envejecimiento, por tanto, no es cronológico. Es narrativo. El cuerpo no tiene una edad fija, tiene una relación con el relato que su dueño sostiene acerca del paso del tiempo. En estudios de longevidad realizados con grupos centenarios, como los habitantes de Okinawa, Cerdeña o Vilcabamba, se observó que estas personas no solo tenían hábitos alimenticios o entornos sociales saludables, sino que compartían una percepción radicalmente distinta del tiempo. No hablaban de edad como límite, no celebraban los años como pasos hacia la decadencia, y no asumían que el cuerpo debía deteriorarse con el paso del tiempo. Su biología respondía a esta percepción. Lo mismo ocurre con la riqueza. Los individuos que sostienen un relato de expansión continua, sin importar su entorno o edad, tienden a mantener o incrementar su capacidad de generar abundancia. No porque tengan suerte, sino porque no están entregando su poder creativo al dios tiempo. Entienden, consciente o inconscientemente, que la riqueza no es una consecuencia del trabajo acumulado, sino de la resonancia actual con un punto fuera del tiempo donde ya se es próspero. En otras palabras, no ganan más porque hacen más, ganan más porque están más alineados con una frecuencia no temporal de valor interno. En términos teosóficos, el cuerpo físico es apenas la capa más densa del ser humano.
Por encima de él están el cuerpo etérico, emocional, mental y causal. Es en estos planos donde se graba la programación del tiempo. El cuerpo físico solo refleja la información que baja de esos niveles. Si en el cuerpo mental hay una narrativa de que el tiempo pasa y destruye, el cuerpo físico obedece. Pero si el cuerpo causal, asociado al alma, comienza a proyectar una verdad distinta, por ejemplo, el tiempo no me contiene, yo soy quien lo ordena, entonces los niveles inferiores comienzan a reajustarse. El resultado puede ser una restauración de funciones físicas, una regeneración espontánea de tejidos, o una activación inusual del flujo material. El dinero, en este contexto, debe ser comprendido como una forma de energía coherente que responde a la dirección del tiempo interno. Si el sujeto cree que ya es tarde, que se le pasó la oportunidad, que comenzó muy tarde en la vida, esa creencia se convierte en una orden vibracional que cierra puertas, reduce conexiones sincrónicas y desvía oportunidades. Pero si el sujeto se posiciona en un punto de atemporalidad, es decir, si deja de calcular su valor en función del tiempo transcurrido y comienza a proyectar una identidad ya realizada, entonces la materia responde con acceso, expansión y nuevos caminos. Aquí entra en juego lo que en neurofisiología se ha comenzado a estudiar como cronobiología adaptativa. Algunos científicos están descubriendo que el cuerpo puede modular sus propios ritmos en función de percepciones subjetivas. En otras palabras, si el sujeto deja de percibir el tiempo como lineal y comienza a vivir desde una sensación de eternidad presente, el metabolismo, la regeneración celular y la actividad cerebral se adaptan a ese estado. No se trata de pensar joven ni de repetir afirmaciones superficiales. Se trata de desactivar internamente el reloj de deterioro y activar el punto cero. Ese punto cero es el núcleo desde donde todo puede renacer. Es el lugar vibracional donde no hay pasado que defina, ni futuro que condicione. Solo conciencia activa que observa y ordena. Para entrar en ese punto, se requiere primero desactivar la carga emocional asociada a las líneas temporales del dolor, del esfuerzo, del fracaso. Y una vez desactivadas, sostener la frecuencia del presente eterno hasta que el cuerpo y la materia comiencen a responder con una señal distinta. Esto puede lograrse mediante un protocolo vibracional muy específico que aquí te propongo. Cierra los ojos. Respira profundo 3 veces. Lleva tu atención al centro del pecho. No pienses en tu edad, ni en tu historia, ni en tus síntomas. Visualiza un círculo de luz suspendido frente a ti. Ese círculo representa el punto cero. Dentro de él no hay nombre, ni pasado, ni deuda, ni diagnóstico. Solo hay posibilidad pura. Entra en él con la conciencia. Dentro de ese espacio, imagina tu cuerpo regenerado, no como un ideal, sino como un hecho. Siente la energía fluyendo como si todo ya estuviera en orden. Luego, visualiza una cuenta bancaria abierta, dinámica, expandiéndose, sin origen ni justificación. Siente que no viene de un trabajo, ni de un esfuerzo, sino de una conexión directa con el núcleo creador. Sostén esta visión por unos minutos. No pidas, decide. No supliques, observa. Este ejercicio no tiene efecto si se realiza como técnica puntual. Solo opera si se convierte en una forma nueva de observar la realidad. Repetido a diario, desactiva el reloj biológico y el reloj económico y permite que el alma tome el mando desde fuera del tiempo. Lo que parecía pérdida se convierte en ganancia. Lo que se pensaba inevitable se disuelve. Porque en el punto cero, todo puede comenzar otra vez, sin la carga de lo que fue ni la ansiedad de lo que vendrá. Capítulo V. La conspiración del presente, como te mantienen sintiendo que nunca es ahora. La civilización moderna no está diseñada para que vivas en el presente. Está estructurada, con precisión funcional, para mantenerte atrapado en una línea de tiempo que siempre apunta hacia un futuro condicionado. Esta orientación, lejos de ser accidental, constituye uno de los mecanismos de control más poderosos jamás implementados sobre la conciencia humana.
el entrenamiento para pensar en términos de mañana, de logro pendiente, de recompensa lejana o de catástrofe futura no solo distorsiona la percepción del tiempo, crea una estructura neurobiológica que convierte al individuo en un ser vulnerable, manipulable y dependiente de sistemas externos para regular su bienestar. Desde la infancia, se introduce al ser humano en un modelo de pensamiento que posterga la realización. El sistema educativo no cultiva presencia, sino proyección. Enseña que todo lo valioso está después del examen, después del diploma, después del título, después del empleo, después de cumplir. El deseo legítimo de aprender es reemplazado por una cadena de expectativas que desplaza al sujeto de su centro vital hacia un lugar imaginario donde supuestamente encontrará validación. Esta misma lógica se extiende al sistema laboral, donde el trabajo no se realiza como expresión creativa del ser, sino como medio para obtener un beneficio que llegará más adelante, el salario, el ascenso, la jubilación. Así, el presente no es vivido, sino soportado como un trámite para alcanzar un tiempo mejor. En paralelo, el sistema religioso tradicional, particularmente en sus formas institucionales, sostiene una estructura de redención futura. La salvación está después de la muerte, el juicio después del final, la bendición después de la prueba. Se impone así una visión del alma que debe sufrir hoy para ganar mañana, como si la divinidad se complaciera en diferir el gozo y condicionar el acceso a lo sagrado. Esta tríada, educación, trabajo, religión, forma una matriz en la que el presente se convierte en una sala de espera permanente. Lo que el individuo no nota es que, al vivir en esta expectativa crónica, su biología se descompensa. Desde el punto de vista neuroendocrino, el estado de expectativa sostenida activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, liberando cortisol de manera continua. Esta hormona, esencial en situaciones de peligro real, se convierte en tóxica cuando su presencia se prolonga. El cuerpo entra en modo de supervivencia, se detienen procesos de regeneración, se inhibe el sistema inmune y se bloquea la capacidad del cerebro para acceder a estados creativos, intuitivos o expansivos. El individuo no puede sanar, no puede prosperar, no puede crear, porque su cuerpo interpreta que aún no está a salvo. Todo esto ocurre por un simple hecho: la conciencia ha sido desplazada del ahora hacia una promesa futura. Esta fragmentación del presente no solo daña la salud, sino que genera dependencia económica. Un sujeto que no está presente no puede evaluar con claridad su valor real, ni acceder a la creatividad que le permitiría generar nuevas formas de ingreso. Al estar emocionalmente vinculado a la idea de que el bienestar vendrá después, cuando consiga, cuando complete, cuando le reconozcan, se vuelve presa fácil de sistemas financieros, laborales o institucionales que ofrecen una ilusión de seguridad futura a cambio de obediencia presente. Este es el origen oculto de gran parte de la deuda mundial. No se trata solo de números, sino de un acuerdo inconsciente según el cual el individuo cede su tiempo presente, su energía vital, a cambio de una promesa que nunca llega del todo. Los gnósticos sabían que este mecanismo no era casual. En los textos de Nara Mahdi, especialmente en el Evangelio de la Verdad y el Evangelio de Tomás, se advierte que la mente caída está atrapada en una secuencia que le impide reconocer el reino, que no es un lugar, sino un estado de conciencia aquí y ahora. Jesús, en palabras que no fueron recogidas por los evangelios oficiales, declara: el reino del Padre está extendido sobre la tierra, y los hombres no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Porque están esperando. Han sido entrenados para mirar lejos, y por tanto no pueden ver lo que está delante de ellos. Esta espera estructural es la esencia de la desconexión. Hoy la ciencia comienza a confirmar lo que estos sabios ya sabían. La investigación sobre coherencia cardíaca, desarrollada por el EARMAT Institute y otros centros independientes, ha demostrado que cuando una persona logra alinear su respiración, sus emociones y su atención en el momento presente, su campo electromagnético se expande, sus ondas cerebrales se sincronizan y su sistema inmune se potencia. La coherencia no es un estado mental, es una condición vibracional del cuerpo entero. Y ocurre únicamente cuando la conciencia se ancla en el ahora. El presente no es un instante, es una puerta de acceso al campo cuántico. Fuera del ahora, el campo no responde.
El problema es que el presente ha sido saturado de ruido. La tecnología, los medios, las redes sociales y las rutinas están diseñadas para mantener la mente dividida. Cada notificación es una llamada al futuro, responde ahora o perderás algo. Cada mensaje comercial es una promesa diferida, compra hoy para ser feliz después. El presente ha sido colonizado por estímulos que lo convierten en pasaje hacia otra cosa. El resultado es un tipo de esclavitud que no se impone por la fuerza, sino por la dispersión. Un ser fragmentado no puede elegir. Y quien no elige, repite. Por esta razón, estar presente no es un consejo de autoayuda ni una moda de bienestar. Es un acto subversivo. Implica romper con la lógica sistémica que necesita tu mente fuera de ti para poder administrarte desde afuera. Cuando estás realmente presente, no puedes ser manipulado, no puedes ser condicionado, no puedes ser dominado por la promesa de una recompensa. Eres. Y ese ser no puede ser controlado por ninguna estructura externa. Desde la física cuántica, se ha demostrado que el momento presente contiene la totalidad de las posibilidades. El ahora es el único punto desde el cual se puede colapsar una línea de tiempo nueva. No puedes crear desde el pasado, porque ya fue observado. No puedes crear desde el futuro, porque aún no existe como colapso. Solo desde el ahora puedes activar una realidad distinta. Pero si tu conciencia está fragmentada por expectativas, miedos o recuerdos, ese ahora está bloqueado. Entonces repites. Y al repetir, sientes que tu vida no cambia, cuando en realidad no estás accediendo al único punto desde el cual podría cambiar, el aquí. Recuperar el presente requiere disciplina. No como esfuerzo, sino como lección continua. Significa detener la fuga de atención, cortar el vínculo con la expectativa, regresar una y otra vez al cuerpo, a la respiración, al campo. Esta es la base del próximo protocolo práctico, que comenzaremos a desarrollar en el capítulo siguiente. Por ahora, basta con comprender esto: quien no habita el presente, no habita su poder. El deterioro, la dependencia y la escasez no son estados naturales, son consecuencias de haber abandonado el único lugar donde la vida ocurre de verdad. Capítulo 6. La salud como estado de memoria, nada enfermo hoy. No hay enfermedad que comience en el momento en que se manifiesta. Cada síntoma físico es una manifestación retardada de un patrón vibracional que fue sostenido en silencio por un tiempo prolongado. El cuerpo no se enferma de repente, obedece a una programación energética que ha sido alimentada por pensamientos, emociones, narrativas internas y percepciones no observadas que quedaron grabadas en la estructura psíquica del ser humano. Desde esta perspectiva, lo que llamamos salud o enfermedad no es el resultado de procesos orgánicos autónomos, sino el reflejo de una memoria activa que el cuerpo encarna sin cuestionar. La medicina convencional suele tratar el cuerpo como un conjunto de sistemas independientes, donde las causas de las dolencias se buscan en factores físicos, genéticos o ambientales inmediatos. Pero esta visión es limitada. No niega que existen agentes externos o predisposiciones hereditarias, pero ignora el campo vibracional donde se origina la activación de esos factores. Estudios en epigenética, especialmente los trabajos pioneros de Bruce Lipton, han demostrado que los genes no determinan el destino biológico del individuo, sino que responden al entorno energético en el que están inmersos. Y ese entorno no es solo químico, es emocional, perceptivo, simbólico. Cada pensamiento que no se observa con conciencia permanece como una frecuencia sutil en el subconsciente. Si ese pensamiento lleva una carga emocional intensa, culpa, rechazo, vergüenza, miedo o abandono, se convierte en una vibración coherente que el cuerpo registra como información válida. El cuerpo, a diferencia de la mente lógica, no distingue entre real y simbólico. Si se le ordena, por repetición vibracional, que algo está mal, responderá somatizando ese mal como una función orgánica alterada. Lo que se sostiene como verdad energética termina convirtiéndose en experiencia corporal. Gurdjieff enseñaba que el cuerpo humano era una máquina perfecta,
pero que esta perfección podía ser saboteada por la acumulación de cristalizaciones psíquicas no digeridas. Estas cristalizaciones, según su enseñanza, eran núcleos de energía estancada generados por impresiones emocionales que no habían sido metabolizadas conscientemente. Para Gurdjieff, lo que no se observaba a tiempo quedaba registrado como una forma fija en el cuerpo, alterando su dinámica vital. Esta visión, que puede parecer esotérica, encuentra eco directo en las investigaciones modernas sobre somatización, trauma complejo y bioenergética. Los Upanishads, textos sagrados de la tradición védica, afirman que el cuerpo no es otra cosa que la sombra del pensamiento. Lo que el alma sostiene como percepción, el cuerpo lo traduce como forma. En el Chandogya Upanishad se dice: tú eres lo que tu pensamiento profundo es, como es tu pensamiento, así es tu deseo, como es tu deseo, así es tu voluntad, como es tu voluntad, así es tu acción, como es tu acción, así es tu destino. Esta cadena causal comienza en el pensamiento y termina en la materia. Pero si se logra interrumpir la cadena en el nivel de percepción, el destino, incluido el biológico, puede ser revertido. La mayoría de las enfermedades crónicas actuales, autoinmunes, cardiovasculares, degenerativas, no tienen causas inmediatas visibles. Surgen como respuestas retardadas a una narrativa sostenida, muchas veces desde la infancia o incluso antes. No son eventos, sino sistemas de significado. El cuerpo no reacciona al mundo exterior, sino a la interpretación que el sujeto hace del mundo. Una persona que vivió durante años sintiéndose insuficiente, rechazada o inútil, lleva esa narrativa en su sistema como un programa operativo. Cuando la carga de ese programa sobrepasa el umbral de tolerancia fisiológica, el cuerpo responde. No porque esté defectuoso, sino porque ha sido entrenado para adaptarse a una vibración constante de dolor. Desde el punto de vista científico, la neuroplasticidad demuestra que el cerebro puede cambiar su estructura en función del pensamiento sostenido. Si una persona mantiene durante años un patrón de estrés, ansiedad o autoataque, su sistema nervioso genera conexiones neuronales asociadas a esos estados. Estas conexiones, a su vez, envían señales bioquímicas al resto del cuerpo, creando un circuito cerrado donde la emoción crea la química refuerza la emoción, y el cuerpo queda atrapado en una espiral de deterioro autoinducido. Pero este mismo principio puede utilizarse para la regeneración, si se cambia el tipo de pensamiento que el sistema sostiene. Aquí es donde la salud se revela como una función de la memoria. El cuerpo no actúa por su cuenta, repite lo que ha sido codificado en su campo. Y si esa codificación se modifica, el cuerpo puede reconfigurarse. No en todos los casos de forma instantánea, pero sí de forma progresiva y real. Casos documentados de remisión espontánea, donde pacientes con diagnósticos terminales recuperan su salud sin intervención médica, suelen tener en común un cambio radical en la percepción de sí mismos, de la vida y del propósito. No es el cuerpo el que se cura, es la narrativa la que se desactiva, y el cuerpo simplemente obedece. Desde esta perspectiva, lo que sana no es el medicamento, ni el tiempo, ni la fe ciega, sino la liberación de la memoria vibracional que el cuerpo ha estado encarnando como verdad. Esta memoria no siempre es consciente. A veces se hereda, otras se instala por repetición cultural o familiar. Pero siempre puede ser reescrita. El primer paso es reconocer que el cuerpo está vivo no solo como carne, sino como historia. Luego, esa historia debe ser revisada, no para negar lo ocurrido, sino para liberar el juicio que lo fijó como enfermedad. El siguiente ejercicio está diseñado para iniciar este proceso. Es un protocolo vibracional de desactivación biológica que parte del cambio de narrativa interna. No requiere visualización compleja ni creencias religiosas. Solo requiere presencia, decisión y disciplina. Busca un lugar tranquilo. Colócate en una posición cómoda. Cierra los ojos. Lleva tu atención a la parte del cuerpo donde experimentas malestar o donde sabes que existe un diagnóstico. No analices. Solo observa. Respira profundamente 3 veces.
Luego pregúntale a esa parte, ¿qué historia estás contando? Escucha sin intervenir. Puede aparecer una palabra, una imagen, una emoción. No la juzgues. Una vez que la hayas identificado, di internamente, gracias por protegerme hasta ahora. Ya no necesitas sostener esta historia. Estoy listo para vivir sin ella. Siente cómo esa frase comienza a soltar la carga del cuerpo. No busques resultados. Solo permanece allí por unos minutos, repitiendo la frase si es necesario. Al terminar, lleva una mano al corazón y di, elijo recordar una nueva versión de mí. Una que ya está completa, sana y libre. Este protocolo, repetido con sinceridad durante varios días, comienza a debilitar las conexiones neuronales que sostenían la dolencia. El cuerpo responde lentamente al principio, pero luego se acelera. La clave no está en forzar un cambio, sino en permitir que la memoria antigua pierda su energía por falta de atención emocional. Cuando ya no la alimentas, el cuerpo deja de responder a ella. Así, comienzas a convertirte en el autor consciente de tu biología. No desde el control, sino desde la observación lúcida. Y comprendes, por fin, que nada enfermo hoy. Todo lo que ves en tu cuerpo es eco de una historia que ahora puedes elegir dejar de contar. Capítulo 7. El dinero es una proyección de tu autovalor. No atraes lo que quieres, sostienes lo que crees que eres. El dinero no es una cosa. No es un billete, ni una cuenta, ni un resultado. El dinero es un reflejo energético que adopta forma material según la estructura simbólica y emocional que el sujeto sostiene de sí mismo. Quien cree que debe luchar para merecer, atraerá lucha. Quien cree que no vale suficiente, generará escasez. Quien se percibe fuera del flujo, será invisible al circuito de abundancia. No es la intención consciente la que atrae riqueza, sino la identidad vibratoria que se emite constantemente desde el inconsciente más profundo. En otras palabras, el dinero no responde a lo que deseas tener, sino a lo que has aceptado ser. Este principio ha sido malinterpretado en gran parte de la literatura de autoayuda moderna, que promueve la idea de que basta con querer o visualizar para recibir. Pero esa fórmula no explica por qué millones de personas desean intensamente cambiar su situación económica, y sin embargo repiten año tras año las mismas limitaciones. La razón es simple: el deseo no tiene poder cuando está desconectado de la identidad. El universo no responde a lo que deseas como si fuera un catálogo. Responde a lo que sostienes como coherencia vibratoria entre pensamiento, emoción y acción. Y esa coherencia nace del concepto central que tienes sobre ti mismo. Desde la psicología profunda, se sabe que el autoconcepto se forma en los primeros años de vida, y queda grabado como una estructura subyacente que organiza todas las percepciones posteriores. Si un niño recibe mensajes sutiles de invalidez, insuficiencia o falta de pertenencia, tenderá a desarrollar una imagen de sí mismo como alguien que no merece, que debe esforzarse más, o que no puede pedir. Esta estructura permanece operativa incluso en la adultez, filtrando las oportunidades, interpretando los fracasos y modelando la manera en que se relaciona con el dinero. Lo que el individuo no sabe es que no está actuando desde su edad biológica, sino desde su edad emocional estructural. La neurociencia afectiva ha confirmado que el sistema nervioso procesa las experiencias actuales en función de la codificación emocional almacenada. El cuerpo no responde al evento externo, sino al significado que ese evento activa. Así, una oferta, una deuda, una ganancia o una pérdida no son experiencias neutras, sino activadores simbólicos del sistema de autovalor. Si el sujeto tiene grabado que ganar mucho es peligroso o que no se puede confiar en la abundancia, su sistema reaccionará con rechazo, autosabotaje o desconexión. Y no porque el dinero no esté disponible, sino porque su frecuencia no lo permite sostenerlo. Desde la perspectiva espiritual, esta lógica se refleja con extraordinaria precisión en la Cábala. En el Zohar, texto central de la tradición cabalística, se enseña que la riqueza no proviene del esfuerzo físico, sino de la apertura del canal de recepción,
Berkeley. Este canal no es físico, sino vibracional, y está directamente vinculado a la Sefirá de Od, relacionada con la manifestación material del esplendor divino. Od solo se activa si el corazón, Tiferet, está en coherencia. Es decir, si el ser humano se reconoce digno de recibir la energía que ya fluye en el universo. En este modelo, el flujo material no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. El dinero no es el objetivo, es el resultado natural de un sistema energético alineado con su propia valía. El Instituto EARMAT ha demostrado que el corazón humano genera un campo electromagnético más potente que el del cerebro, y que este campo puede sincronizarse con estados emocionales elevados como gratitud, aprecio o seguridad interior. Estos estados crean coherencia, y la coherencia es el lenguaje que el campo cuántico reconoce. Cuando el corazón y el cerebro emiten señales alineadas, la realidad externa responde de forma distinta. Esto explica por qué dos personas con capacidades similares pueden obtener resultados económicos radicalmente distintos, no por lo que hacen, sino por el campo que emiten al hacer. Una acción realizada desde el miedo a perder genera contracción. La misma acción realizada desde la certeza de merecer genera expansión. Aquí se revela un punto crucial: no se trata de atraer dinero como meta, sino de restaurar la identidad vibratoria que ya es abundante. Esto implica abandonar toda narrativa que te coloque en una posición de carencia, deuda o necesidad. La necesidad no es una condición real, es una percepción que bloquea el flujo. La deuda no es un número, es un símbolo que refleja una desconexión del canal interno de valor. Mientras te sigas percibiendo como alguien que necesita para ser, en lugar de alguien que ya es y por eso manifiesta, estarás girando en un circuito cerrado de escasez autoimpuesta. En términos cuánticos, todo ya existe como potencial en el campo. No hay falta. Lo que falta es acceso. Y ese acceso se obtiene no por mérito, sino por resonancia. Esto significa que no se trata de hacer más, sino de observar desde una frecuencia distinta. No se trata de pedirle al universo que te dé algo que no tienes, sino de recordar quién eres y permitir que el campo colapse en la forma que corresponde a esa identidad. En otras palabras, el dinero que no ves ya está allí, pero no puede manifestarse porque no hay coherencia vibratoria con tu versión actual. Este es el núcleo de toda transformación financiera real: cambiar la identidad desde donde observas la economía. No se trata de pensar en términos positivos, sino de transformar el sistema simbólico que organiza tus decisiones, tus hábitos, tus relaciones con el valor, y la forma en que respondes emocionalmente a las señales del entorno. Quien ve una factura como amenaza, emite miedo. Quien la ve como oportunidad de circular energía, emite expansión. Esa diferencia, aunque invisible, es lo que determina si la abundancia se mantiene o se escapa. Por esta razón, trabajar sobre la abundancia requiere más que estrategias. Requiere una cirugía profunda del autoconcepto. Debes volver a mirarte y preguntarte: ¿cuál es el valor que me asigno? ¿Desde qué emoción me relaciono con el dinero? ¿Qué historia sobre el esfuerzo, el merecimiento o la abundancia estoy sosteniendo? Y luego debes desactivar esas historias una por una, reemplazándolas por una narrativa que sea vibracionalmente coherente con quien ya eres fuera del tiempo. Desde este punto de vista, no se trata de construir riqueza, sino de recordar que ya estás en el flujo. No se trata de volverte abundante, sino de quitar las capas que impiden que lo seas. El dinero es, entonces, no una meta, sino una confirmación externa de tu grado de alineación interna. Lo que sostienes dentro se refleja afuera. Y lo que no reconoces dentro, no se sostiene afuera, aunque lo consigas temporalmente. En los próximos capítulos, exploraremos cómo acceder directamente al campo donde todo ya existe, y cómo desbloquear los canales que han sido cerrados por la historia, la emoción y la cultura. Pero antes de avanzar, debes comprender y asimilar esta verdad estructural: no atraes lo que quieres, sostienes lo que crees que eres. Capítulo 8. El campo cuántico y el oro interior: cómo acceder a recursos que ya existen.
La abundancia no se construye, se sintoniza. No se encuentra fuera de ti, ni está contenida en lugares específicos del mundo físico, ni reservada para un grupo selecto de personas. Toda forma de prosperidad que puedas imaginar, económica, creativa, emocional, espiritual, ya existe como posibilidad vibracional en el campo cuántico. El campo no es una metáfora. Es una realidad física, energética y espiritual donde todo lo que fue, es y será coexiste en forma de patrones de información no colapsados. Lo que impide el acceso a esas posibilidades no es la falta de recursos, sino la falta de frecuencia interna para sostenerlos. El campo cuántico, entendido como el entramado de energía e información que subyace a la realidad material, opera bajo leyes distintas a las de la materia densa. En este campo, las cosas no se mueven por desplazamiento, sino por resonancia. Las partículas no tienen una posición definida hasta que son observadas. Y las ondas no se suman como cantidades, sino que interfieren entre sí generando patrones complejos de armonía o cancelación. Esto significa que el acceso a cualquier realidad dentro del campo no depende de lo que haces, sino de la señal que emites. Solo lo que coincide contigo en frecuencia puede manifestarse como experiencia tangible. Aquí entra en juego el principio de interferencia. Cuando dos ondas se encuentran, pueden amplificarse, neutralizarse o deformarse mutuamente. Si la onda de tu campo emocional está en miedo, duda o necesidad, y la posibilidad de abundancia que existe en el campo vibra en seguridad, gratitud o expansión, la interferencia es destructiva, la posibilidad no puede colapsar en tu realidad. Pero si tu campo interno logra emitir una onda coherente con la del recurso que deseas experimentar, por ejemplo, una frecuencia de certeza o disponibilidad interior, entonces la interferencia se vuelve constructiva. La onda externa y la interna se amplifican mutuamente. El resultado no es lineal, es sincrónico. La coherencia electromagnética del corazón es el puente principal para generar esta interferencia constructiva. A diferencia del cerebro, que produce campos eléctricos más débiles y discontinuos, el corazón emite un campo electromagnético amplio, estable y rítmico. Cuando ese campo está en coherencia, es decir, cuando el ritmo cardíaco está alineado con una emoción elevada sostenida, el cuerpo entero entra en una condición de orden biológico y el campo cuántico responde. Esta respuesta no es mágica, es mecánica. El universo no elige a quién bendecir. Solo responde a la vibración dominante que recibe del observador. El EARMAT Institute ha documentado extensamente que estados de gratitud, aprecio y amor sostenido generan patrones de coherencia que pueden ser medidos y reproducidos. Estos estados no son emocionales en el sentido superficial del término, sino frecuencias de organización profunda que modifican la forma en que la energía fluye dentro y fuera del cuerpo. Cuando estos estados se combinan con una intención clara, el campo cuántico comienza a reorganizar los eventos, las personas, las ideas y las oportunidades necesarias para colapsar esa posibilidad en el plano material. No hay necesidad de esfuerzo, sino de permanencia vibracional. La geometría fractal es otra herramienta clave para comprender cómo se organiza la abundancia en el campo. Un fractal es una estructura que se repite a diferentes escalas, manteniendo la misma proporción. En la naturaleza, los sistemas abundantes, como los árboles, los ríos, los pulmones, los mercados, son todos fractales. Esto indica que el patrón de la abundancia no es lineal ni acumulativo, sino resonante y autosimilar. Si aprendes a generar internamente una frecuencia fractal, es decir, un patrón emocional coherente que se replica en todas tus decisiones, pensamientos y acciones, entonces entras en sintonía con las estructuras del universo que ya son abundantes por diseño. Esto tiene implicaciones prácticas inmediatas. Si el patrón interno desde el cual haces tus elecciones está fragmentado, por ejemplo, si tienes momentos de certeza seguidos por días de duda, o si piensas en grande pero actúas en pequeño, entonces tu señal es incoherente y la interferencia con el campo es débil. Pero si el patrón es coherente, si lo que piensas, sientes y haces está alineado, entonces el campo responde con precisión.
no responde con premios, sino con simetría. Aquí es donde entra la activación del canal receptor. Este canal no es un órgano ni una glándula específica, sino una alineación vibracional entre percepción, emoción y proyección. Cuando este canal está abierto, las oportunidades surgen sin esfuerzo, los ingresos llegan por vías inesperadas, y el flujo material se vuelve sostenido. No porque la realidad haya cambiado, sino porque tu señal interna ha dejado de bloquear lo que ya estaba disponible. El oro interior, en este contexto, no es un concepto simbólico. Es la conciencia de valor que ya habita en ti, pero que ha sido velada por años de narrativas de esfuerzo, deuda o indignidad. Cuando esta conciencia es restaurada, cuando te percibes a ti mismo no como alguien que necesita obtener, sino como alguien que ya contiene, entonces el campo responde con reflejos materiales de esa autoimagen. No por misticismo, sino por coherencia vibracional. El ejercicio que ahora desarrollarás está diseñado para abrir ese canal. No se trata de visualizar objetos o cantidades, sino de generar una frecuencia que permita la manifestación de líneas de ingreso que antes eran invisibles a tu percepción. A este ejercicio lo llamaremos entrar al tesoro, y su propósito no es forzar la riqueza, sino recordar el estado de conciencia que permite recibirla. Encuentra un lugar donde puedas estar sin interrupciones. Siéntate cómodamente. Cierra los ojos. Respira profundamente 3 veces. Lleva tu atención al corazón. Imagina que en el centro de tu pecho hay una esfera de luz dorada. Esa esfera representa tu canal de recepción. No pienses en dinero. Piensa en disponibilidad. Piensa en plenitud. Siente que esa esfera comienza a girar suavemente, y con cada vuelta emite una onda que se expande hacia el espacio que te rodea. Ahora, sin usar imágenes específicas, deja que aparezca la sensación de estar sostenido. No de tener, sino de ser sostenido por una inteligencia mayor. Permite que esa sensación se vuelva más intensa, como si todo lo que necesitas ya estuviera en camino, como si ya existiera y solo esperara que tú estés listo para sostenerlo. No busques pruebas. Solo sostén la sensación. Luego di internamente: estoy disponible para recibir lo que ya es mío por resonancia. Abro el canal, activo el flujo, permito el acceso. Repite esta frase con conciencia, sin urgencia, sin expectativa. Permanece unos minutos en ese estado. Luego abre los ojos. Este ritual no es una petición. Es una activación. No busca convencer al universo, sino recordarte que el universo ya está organizado en patrones de abundancia. Lo que no estaba disponible no era el recurso, sino tu canal para sostenerlo. Repite este ejercicio durante varios días, siempre en estados de calma. Observa los cambios sutiles, ideas nuevas, contactos inesperados, claridad repentina. No los fuerces. Solo sigue respondiendo con coherencia. El campo hará el resto. Lo que parecía imposible, distante o demasiado grande comenzará a acercarse no porque cambiaste tu suerte, sino porque te convertiste en la versión de ti capaz de sostener lo que ya existía esperando tu alineación. Capítulo 9. Los señores del tiempo, ¿quién usa esto en secreto y por qué no se enseña? Si lo que has leído hasta ahora te ha parecido revelador, es porque has comenzado a remover los cimientos de un edificio construido para permanecer invisible. Y lo que vas a leer ahora no es una especulación, es una constatación estructural. Existen grupos que saben que el tiempo no es lineal, que la conciencia colapsa realidades, que la atención humana es un recurso energético más valioso que cualquier moneda, y que el cuerpo es una antena que traduce el campo cuántico en experiencia. Estos grupos no solo conocen estas verdades, las utilizan, las protegen y las distorsionan cuidadosamente para que no lleguen limpias al grueso de la población. Lo que llamas élites, sean políticas, corporativas, religiosas o académicas, no comparten un sistema de valores, ni una ideología común, ni una moral superior. Comparten una comprensión estratégica de las leyes ocultas del universo y, sobre todo, del alma humana.
esta comprensión no es reciente. Ha sido transmitida durante siglos mediante órdenes iniciáticas, linajes cerrados y círculos de poder que operan desde el dominio del símbolo, del calendario y de la estructura psíquica del colectivo. El control no se ejerce principalmente por violencia física, sino por manipulación del tiempo y del sentido. Comprende lo siguiente con precisión: el tiempo no es solo una medida, sino una frecuencia de atención compartida. Si puedes controlar lo que una población entera espera, desea o teme en determinado momento, puedes regular su energía, su biología y su producción. Por eso las agendas políticas, económicas y religiosas están construidas en torno a calendarios cuidadosamente codificados. No se trata de fechas arbitrarias, son ventanas vibracionales. Festividades, elecciones, aperturas bursátiles, lanzamientos de productos, ciclos de medios y catástrofes mediáticas responden a una sincronización invisible con ritmos astronómicos, numéricos y simbólicos que activan respuestas específicas en la conciencia colectiva. En tradiciones antiguas, como la egipcia o la babilónica, el poder se sostenía mediante el dominio del tiempo sagrado. El calendario no era un instrumento civil, sino una tecnología espiritual. Los faraones no se declaraban hijos del sol por poesía, lo hacían porque sabían que la conciencia humana es más permeable durante ciertas alineaciones celestes, y que todo acto realizado en esos umbrales se multiplica. Hoy, ese conocimiento sigue vigente, pero ha sido desplazado hacia estructuras más sofisticadas, sistemas financieros, tecnologías de consumo, campañas mediáticas. Se sigue utilizando la misma lógica, pero se ha sustituido el lenguaje esotérico por el lenguaje de la gestión de masas. El control se ejerce en 4 niveles. El primero es el lenguaje simbólico. Las élites utilizan símbolos cargados vibracionalmente no para informar, sino para programar. Logos corporativos, arquitectura institucional, imágenes en medios y narrativa religiosa están saturados de geometría sagrada que, aunque incomprendida por el ojo común, es leída por el inconsciente como una instrucción. Triángulos, ojos, espirales, cruces, compases y mandalas no son decorativos, son matrices que regulan la energía psíquica del observador. El símbolo no comunica, ordena. El segundo nivel es el tiempo emocional colectivo. Se construye mediante ciclos de esperanza y temor. El sistema te hace desear lo que aún no tienes, temer lo que podría pasar y celebrar lo que no entiendes. Así, tu atención queda fijada en una línea de tiempo artificial donde nunca estás presente, siempre te falta algo y siempre hay alguien que sabe más que tú. Esta dinámica es fundamental, porque la atención humana, sostenida durante largos periodos, genera una carga energética que puede ser extraída y redirigida. En términos técnicos, la atención colectiva es un recurso cuántico de altísimo voltaje, y quien lo domina, domina la realidad compartida. El tercer nivel es el dominio de la geometría sagrada aplicada. Las élites no solo estudian geometría como ciencia abstracta. La aplican en la construcción de ciudades, sedes institucionales, centros de poder, circuitos financieros e incluso rituales masivos. Estas estructuras están diseñadas para amplificar o anular frecuencias específicas. Una catedral, una bolsa de valores, un templo o un escenario presidencial están construidos como amplificadores vibracionales. Lo que ocurre en esos lugares tiene una resonancia expandida, y sus formas no son casuales, responden a principios pitagóricos, proporciones áureas y fractales armónicos. No es arquitectura, es alquimia geométrica. El cuarto nivel es el ocultamiento del acceso individual al campo cuántico. Mientras se promueven versiones adulteradas del pensamiento positivo, de la ley de atracción o de la espiritualidad pop, las verdaderas tecnologías del alma son ridiculizadas, prohibidas o banalizadas. Se suprime el conocimiento de que el cuerpo es un instrumento de creación vibracional, que el lenguaje interno colapsa realidad, y que el presente eterno es el único lugar desde el cual se accede al poder. Se prefiere mantener al individuo distraído, dividido y saturado de información sin integración, para evitar que recuerde lo que siempre fue suyo. Y no es que estas verdades estén ocultas detrás de muros impenetrables.
están al alcance de cualquiera que tenga la voluntad de mirar. Pero se ha cultivado una cultura del descreimiento, del cinismo y del automatismo que impide a la mayoría acceder a estas capas. La verdad no está escondida, está desacreditada. La risa, la saturación, la trivialización y el exceso de opciones son las armas más efectivas para evitar que el alma recuerde. La pregunta no es por qué no se enseña esto. La verdadera pregunta es, ¿qué pasaría si millones de personas comenzaran a sincronizar su atención con estados de presencia, coherencia, abundancia y salud desde una conciencia temporal? ¿Qué ocurriría si en lugar de consumir medios programados comenzaran a programar su campo con geometrías internas de valor? ¿Qué sucedería si dejaran de esperar desde el ego y comenzaran a colapsar realidades desde el ser? Lo que ocurriría es simple, el sistema que se sostiene sobre la deuda vibracional se derrumbaría. Por eso este conocimiento se reserva. No por elitismo místico, sino por estrategia de poder. Porque quien domina el tiempo domina la estructura de la percepción, y quien domina la percepción domina la materia. Pero ahora tú sabes que no necesitas conspirar para acceder a esa estructura. Solo necesitas recordar que el tiempo no es una cárcel a la que fuiste arrojado, sino un instrumento que puedes desactivar desde el núcleo de tu alma. A partir del siguiente capítulo, profundizaremos en cómo convertir tu cuerpo en una herramienta de manifestación atemporal, no como concepto espiritual, sino como realidad medible, observable y replicable. Lo que las élites hacen en secreto, tú comenzarás a hacer desde el espíritu, sin intermediarios, sin permisos, sin miedo. Capítulo 10. El cuerpo como instrumento divino de manifestación atemporal. El cuerpo no es una máquina, ni un accidente biológico, ni un simple receptáculo del alma. Es una herramienta sagrada de manifestación vibracional, un instrumento diseñado para traducir frecuencias del campo cuántico en materia densa. Cada célula, cada órgano, cada sistema funcional es parte de una red energética que, en su estado natural, opera como puente entre lo invisible y lo observable. Pero este instrumento ha sido programado para funcionar dentro de los límites artificiales del tiempo, lo que ha degradado su poder original y lo ha convertido en un reflejo de memorias lineales, no de potencias eternas. La enfermedad no nace del cuerpo, sino de su desconexión con su diseño original como interfaz atemporal. En la medicina bioenergética, ya se reconoce que el cuerpo humano posee un biocampo, un sistema electromagnético coherente que rodea, penetra y regula la función celular y orgánica. Este campo no es un fenómeno esotérico, sino una estructura medible a través de tecnologías como la electrofotónica, GDV o la resonancia biomagnética. El biocampo responde directamente al estado emocional, al pensamiento sostenido y, sobre todo, a la caridad vibratoria de la conciencia que habita el cuerpo. En otras palabras, el cuerpo no actúa por cuenta propia, expresa la señal que recibe del campo consciente que lo gobierna. Desde esta perspectiva, cada órgano responde a una frecuencia específica de pensamiento. El hígado, por ejemplo, responde al juicio, la rabia contenida y la frustración con la imposibilidad de digerir lo que ha sido impuesto. El corazón responde a la apertura o el cierre emocional, traduciendo la gratitud en coherencia y el resentimiento en incoherencia. El intestino delgado reacciona a la discriminación entre lo útil y lo tóxico, mientras que los pulmones manifiestan la capacidad de recibir vida, o el miedo a ocupar espacio. Estos no son simbolismos poéticos, son codificaciones vibracionales que han sido documentadas en estudios de psiconeuroinmunología, biodescodificación clínica y neurociencia integrativa. Si un pensamiento repetido afecta directamente el funcionamiento de un órgano, entonces el cuerpo entero es, por definición, una extensión de la mente. Pero no de la mente racional, sino de la mente cuántica, esa que observa desde fuera del tiempo, que emite señales constantes al campo y que puede alterar la estructura de la realidad al cambiar el punto de observación. Cuando esa mente es ignorada, el cuerpo se convierte en archivo. Cuando es activada, el cuerpo se convierte en canal. Los sabios taoístas sabían esto desde hace milenios. En el Tao Te Ching se dice, el sabio observa sin mirar, actúa sin hacer, y su cuerpo es uno con el flujo del cielo.
Esta frase contiene una enseñanza profunda. El cuerpo no debe ser dominado ni corregido, sino sincronizado con un flujo mayor que trasciende la lógica del esfuerzo. En la tradición del Tao, los órganos no son piezas funcionales, sino entidades conscientes, cada una con su emoción, su sonido, su elemento, su propósito vibracional. El cuerpo, en este sistema, no es un esclavo de la mente, es su reflejo sagrado. Cuando el cuerpo vibra en su frecuencia original, la realidad se ajusta a él sin resistencia. Esta visión encuentra un eco notable en uno de los evangelios apócrifos más omitidos y más potentes, el Evangelio de María Magdalena. En él, la discípula, proclamada como la que comprendió el camino más allá de la muerte, relata que el alma asciende por esferas que intentan retenerla. Cada esfera corresponde a un apego, a una identidad, a un recuerdo del yo. El cuerpo, entonces, no es el obstáculo, es el vehículo que permite la ascensión cuando ha sido purificado de la programación. María no habla de castigos ni de redención futura, habla de liberar al cuerpo de la memoria temporal que lo ata al dolor. Cuando esa liberación ocurre, el alma asciende. Pero más aún, la materia misma se transforma. Lo que enseñaron estos textos, y lo que hoy comienza a estudiar la ciencia, es que el cuerpo puede convertirse en un generador cuántico si se lo libera del archivo temporal que ha sido suplantado por experiencias no integradas. El cuerpo como instrumento divino no obedece a la linealidad del tiempo, ni a la herencia genética como sentencia, ni al envejecimiento como degradación. Todo eso son narrativas vibracionales sostenidas por una conciencia que ha olvidado su origen. Recientes estudios de regeneración celular, como los desarrollados en el campo de la biología cuántica aplicada, han demostrado que las células madre pueden ser estimuladas no solo por señales químicas, sino por campos electromagnéticos coherentes. En otras palabras, el cuerpo responde al pensamiento cuando éste es sostenido por una emoción coherente. Lo que determina si se activa un proceso de reparación, de crecimiento o de deterioro no es solo la bioquímica, es la frecuencia sostenida por el sistema de conciencia. Si tú piensas desde una identidad enferma, el cuerpo se acomoda a esa señal. Si tú piensas desde una conciencia temporal, una que sabe que todo puede ser reordenado desde el punto cero de la observación presente, el cuerpo comienza a restaurarse. No por milagro, sino por alineación. Y cuando el cuerpo se convierte en canal coherente, el dinero, las relaciones, las oportunidades y los procesos externos dejan de ser obstáculos. Porque ahora la materia está siendo emitida desde una fuente no contaminada por la historia. Este es el momento en que debes aplicar el ejercicio final de esta segunda unidad. Se llama el yo atemporal y no busca cambiar nada, sino restaurar la señal desde donde todo puede cambiar. Siéntate sin tensión. Cierra los ojos. Siente el cuerpo como si fuera un espacio. No lo pienses como carne, siéntelo como campo. Ahora lleva tu atención a la base de la columna. Desde ahí, sube lentamente tu conciencia hasta la parte superior del cráneo, como si encendieras un eje de luz. Luego lleva esa luz al centro del pecho. Permanece ahí. Ahora imagina que todo tu pasado está detrás de ti y todo tu futuro, delante. Tú estás justo en medio. Di internamente, me libero de todo lo que ya ocurrió, me deshago de todo lo que aún no es. Aquí comienza la realidad. Siente que el cuerpo se vuelve un eje. Que no es empujado por el tiempo, sino que lo contiene. Luego di, mi cuerpo vibra en la frecuencia original del ser. Yo emito la realidad desde aquí. Sostén esa sensación. Respira desde ahí. No intentes lograr nada. Solo reconoce que eres el generador de toda experiencia. Repite este ejercicio cada día, hasta que el cuerpo deje de responder a lo viejo y comience a reflejar lo que eres ahora. No lo fuerces. Solo persiste. Y cuando lo logres, y lo harás, comprenderás que no viniste a dominar tu cuerpo, ni a soportarlo, ni a arrastrarlo por el tiempo. Viniste a convertirlo en templo. Y un templo no envejece, emite luz. Capítulo 11.
el sí universal, sintonizar la frecuencia del permiso. Hay un momento en el que todo está preparado, el campo está alineado, la intención es clara, la emoción ha sido elevada, el cuerpo se encuentra en coherencia, y aún así, nada ocurre. No porque falte una técnica, ni porque haya un bloqueo kármico, ni porque el universo esté retrasado. No ocurre porque el sujeto aún no ha dicho sí. Y no hablamos aquí del sí mental, ni del deseo superficial de recibir, sino del permiso vibracional auténtico que desactiva la resistencia profunda y permite que lo que ya está colapsado en el campo se exprese como forma. El acto de permitir es uno de los más subestimados en el proceso de manifestación. Se cree que basta con querer algo para estar disponible para ello, pero querer no es permitir. Muchas veces el deseo está contaminado por duda, por sentido de indignidad, por mecanismos de autoprotección inconsciente que rechazan aquello mismo que conscientemente se anhela. El permiso es una frecuencia, no una afirmación. Es una disposición interna que no solo dice si quiero, sino que vibre en la certeza de que recibir no implica pérdida, exposición ni riesgo. En biología, el cuerpo permite o bloquea funciones en función de señales de seguridad. El sistema nervioso autónomo no se activa porque algo sea beneficioso en teoría, sino porque se percibe como seguro en la práctica. Esto quiere decir que si tu sistema nervioso asocia la abundancia con peligro, con juicio, con sobreexigencia o con pérdida de amor, entonces bloquearás su manifestación aunque tú conscientemente la pidas. No por maldad, sino por lealtad a tu supervivencia emocional. Este mecanismo fue descrito con claridad por la neurociencia afectiva y la teoría polivaral de Stephen Porges. El sistema nervioso no está diseñado para permitir lo que no puede sostener sin activarse en defensa. Por eso muchas personas manifiestan ciertos resultados durante un tiempo y luego los pierden, porque no han creado la seguridad interna necesaria para sostener el nuevo estado vibracional. El permiso no es una apertura intelectual, es una estabilización fisiológica de la expansión. Desde el punto de vista espiritual, este principio ha sido enunciado de formas distintas. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Cuando hagáis del 2 uno, y cuando hagáis lo interior como lo exterior, entonces entraréis en el reino». Esta unidad que se describe no es una promesa celestial, sino una coherencia vibracional. Solo cuando la intención, la emoción y la percepción están unificadas, se abre el canal que permite al reino, es decir, a la plenitud ya existente, manifestarse. Donde hay división interna, hay interrupción del flujo. La frecuencia del permiso se distingue fácilmente en la vida cotidiana. Hay personas que, sin grandes recursos ni esfuerzos, reciben con fluidez. No porque sepan más, sino porque no se interponen. No cargan sobre sus hombros la necesidad de justificar lo que reciben. No se sabotean cada vez que algo bueno aparece. No tensan su cuerpo cuando hay expansión. Simplemente lo permiten. Este estado de sí no se construye con teoría, se cultiva mediante un entrenamiento constante de desactivación del no. El no siempre se expresa en rechazo abierto. A veces se presenta como duda sutil, como cinismo, como demora, como perfeccionismo, como hiperactividad o como desapego intelectual. Son formas de defensa que impiden que la energía del sí se estabilice. El universo no puede forzar tu expansión. Solo puede ofrecerte posibilidades. Y tú decides si entres en frecuencia con ellas. El sí es la llave vibratoria que desactiva la interferencia. En física cuántica, la coherencia es el estado en el que múltiples sistemas vibran en fase, amplificándose mutuamente. En este estado, la transferencia de información es inmediata y sin pérdida. Cuando el observador entra en coherencia con una posibilidad del campo, cuando su pensamiento, emoción y campo electromagnético sostienen una misma señal, entonces esa posibilidad no solo se acerca, se vuelve inevitable. El problema es que la mayoría de las personas vive en descoherencia estructural. Quieren una cosa, temen otra, hacen una tercera, y esperan resultados sin contradicción. Desde esta perspectiva, el permiso es lo contrario a la descoherencia. Es una forma vibracional de integridad. No moral,
sino energética. Significa estar completamente alineado con lo que se dice querer. Significa no poner excusas, no sostener resentimientos, no aferrarse al pasado como argumento de cautela. Es reconocer que nada te será dado desde afuera, todo lo que puede llegar ya existe, y lo que no llega es porque no está permitido vibracionalmente desde dentro. Aquí es donde el ejercicio se vuelve fundamental. A este protocolo lo llamaremos el yo atemporal, porque implica volver al centro donde el permiso no depende del tiempo, del esfuerzo ni de la lógica. Allí donde el yo simplemente reconoce que ya es. No se trata de convencer al cuerpo de que merece, sino de enseñarle a dejar de defenderse de lo bueno. Busca un espacio sin ruido. Siéntate con la columna erguida. Cierra los ojos. Inhala profundo. Exhala lento. Repite esto 3 veces. Luego lleva tu conciencia al centro del pecho. No imagines nada aún. Solo respira ahí. Luego, con suavidad, recuerda una escena en la que algo que deseabas llegó sin esfuerzo. No importa cuán pequeña haya sido. Siente esa memoria. No pienses, siente. Cuando estés ahí, pronuncia internamente, así es como se siente el sí. Siente la expansión. Ahora repite, me permito sostener esta expansión. Sin condiciones. Sin espera. Sin defensa. Deja que el cuerpo registre esta decisión no como pensamiento, sino como nueva señal de seguridad. Permanece ahí por algunos minutos. Si aparece resistencia, agradécela. No la combatas. Simplemente vuelve al centro. Luego, abre los ojos. Este ejercicio no se realiza una sola vez. Es un entrenamiento para desactivar el no, hasta que él sí se vuelva a tu estado base. Y cuando eso ocurra, lo que parecía imposible, lejano o demasiado grande dejará de estar afuera. No porque lo atraigas, sino porque nunca más lo rechazas. Capítulo 12. La gran rendición, desactivar la lógica del esfuerzo y activar la ley del ser. Durante siglos, el esfuerzo ha sido presentado como el camino legítimo hacia la realización. Se ha afirmado que todo lo valioso cuesta, que todo lo importante se gana, que nada llega sin sacrificio. Esta lógica, repetida hasta convertirse en axioma cultural, ha servido para sostener estructuras de sometimiento, desgaste y competencia. Pero detrás de ella hay una distorsión profunda, la idea de que la realidad se crea desde la lucha, y no desde la identidad. El esfuerzo, cuando nace de una desconexión con el ser, no construye, desgasta. Lo que transforma, en cambio, no es la cantidad de energía que inviertes, sino la calidad vibracional desde la cual te expresas. Desactivar la lógica del esfuerzo no significa caer en la pasividad, ni abandonar el compromiso, ni dejar de actuar. Significa desmontar la estructura interna que asocia valor con sufrimiento, recompensa con deuda, manifestación con mérito. Significa comprender que el universo no responde a tu sacrificio, sino a tu coherencia, y que cuanto más alineado estás con tu naturaleza esencial, menos resistencia encuentra la realidad para reorganizarse a tu favor. En ese punto, lo que haces no es trabajo, es extensión vibracional de lo que ya eres. Este principio ha sido enunciado en diversas tradiciones, aunque raramente comprendido en su dimensión energética. En el Tao Te Ching se afirma, el sabio actúa sin actuar y nada queda sin hacerse. Este no actuar no es inactividad, es ausencia de fricción interna. El sabio no se mueve desde la carencia, ni desde la ansiedad del logro, sino desde una conexión tan profunda con el flujo del ser que su acción no produce fatiga, porque no está intentando cambiar la realidad, está expresando una verdad que ya es. En el Evangelio de María Magdalena, cuando Pedro cuestiona su autoridad para hablar de las enseñanzas secretas de Cristo, ella no discute. Relata su experiencia interna y declara que el alma se libera al soltar el deseo, la ignorancia y el apego al sufrimiento. Este desapego no es evasión, es rendición. María no propone una vía de esfuerzo externo,
sino de integración interna. En sus palabras, el alma asciende no porque hará más, sino porque deja de cargar lo que no es suyo. La ascensión no es un acto heroico, sino un permiso profundo para ser lo que ya se es sin interferencias. En la biología humana, el esfuerzo sostenido desde el estrés genera desgaste sistémico. La ciencia del rendimiento ha demostrado que los estados de flujo, aquellos donde se produce mayor productividad, creatividad y eficiencia, no emergen desde la tensión, sino desde la presencia. El cuerpo entra en flow cuando hay una sincronización entre desafío y capacidad, pero sobre todo, cuando no hay fricción interna. Es decir, cuando el sujeto no está luchando contra sí mismo. Esta condición no se alcanza añadiendo más esfuerzo, sino desactivando la autoexigencia como sistema de validación. En términos cuánticos, el esfuerzo desalineado genera interferencia destructiva. Cada vez que deseas algo pero te mueves desde el miedo, desde la obligación o desde la duda, generas una onda vibracional que se cancela a sí misma. Quieres una cosa, pero temes no lograrla. Haces una cosa, pero dudas de su valor. Sostienes una imagen, pero cargas una emoción contraria. Esta incoherencia produce dispersión de energía. Y la dispersión no manifiesta, fragmenta. La ley del ser, en cambio, es radicalmente simple. Toda realidad se manifiesta en proporción directa a tu capacidad de sostenerla como estado interno ya cumplido. No se trata de proyectar deseos, ni de repetir decretos vacíos, sino de estabilizar en tu campo una señal que declare, esto ya soy. Esa señal, cuando es sentida como cierta, comienza a reorganizar el campo cuántico sin fricción. No porque lo hayas forzado, sino porque lo has encarnado. El ser no pide permiso al tiempo, lo emite. Esta es la gran rendición. No al mundo, ni a los demás, ni a las circunstancias, sino a la verdad de que no tienes que luchar por lo que ya eres. Rendirse no es resignarse, es dejar de simular que necesitas construir lo que ya está disponible si abandonas la defensa. Es dejar de cargar la identidad de quien debe conquistar, y comenzar a vibrar como quien simplemente permite que el mundo se reordene a la frecuencia del ser. En este punto del libro, has comprendido que el tiempo no es lineal, que el cuerpo es un emisor, que la memoria crea enfermedad, que el dinero es frecuencia, y que el campo cuántico ya contiene todo lo que puedes experimentar. Solo resta una cosa, rendirte al diseño original. Soltar el yo que se esfuerza por lograr, y encarnar el yo que sostiene lo que ya es. Para anclar este estado, puedes integrar un ejercicio final de esta unidad, no un protocolo técnico, sino una decisión silenciosa. Cada mañana, al despertar, antes de mirar el teléfono, antes de recordar tus pendientes, siéntate en silencio. Lleva tu atención al pecho. No pienses en tus metas. No proyectes tu día. Solo pregúntate, con sinceridad, ¿quién sería yo si no tuviera que demostrar nada hoy? ¿Qué energía emitiría si supiera que nada me falta? ¿Qué acción surgiría si ya estuviera completo? Quédate en esa pregunta. No la respondas. Si puedes habitarla, el día responderá por ti. Y el universo también. Cuando puedas vivir desde ahí, habrás activado la ley más secreta de todas. Y la única que no puede ser enseñada, la ley del ser.